todos las personas que nos acompañan hoy, martes 17 de mayo de 2022, en la jornada número 121 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Episodio en el cual analizaremos hechos sucedidos en mayo de 1991 en el área rural del municipio de Palmira Valle, cuando tropas del batallón de ingenieros Agustín Codazzi realizaron una certera operación y le causaron un contundente golpe a una estructura de la sexta cuadrilla de las FARC que estaba dedicada en la región al terrorismo, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el robo a las fincas, y se han convertido en un dolor de cabeza para los finqueros, campesinos y habitantes de la zona, muy ligada con la cordillera central, que ya exigían una acción del Estado que desde años antes los venía tratando de localizar. Ha sido imposible debido a la forma de accionar delictivo de los terroristas. Pero finalmente se logró un golpe contundente y es el tema que vamos a analizar hoy. Mi coronel, con base en la prolongada historia de la violencia comunista contra Colombia, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Palmira Valle? Como dice la canción de la Villos, mi coronel, Palmira señorial, gracias te doy. Palmira es un municipio hermoso que tiene diferentes pisos térmicos, que tiene límites con dos accidentes fundamentales de nuestra geografía, que se ubica, como vemos en el mapa de la izquierda, dentro de un departamento supremamente bien ubicado desde el orden estratégico para el desarrollo geopolítico del suroccidente colombiano y del Pacífico, y desde luego muy cercano realmente a la capital de la República. Si miramos el mapa del departamento del Valle, en el norte, nororiente del Valle, en línea recta, no hay mayor distancia con la capital de la República, solo tiene que atravesar el departamento del Tolima en su parte más angosta y cruzar el Valle del Magdalena y ya está en Cundinamarca, muy cerca a Bogotá. Probablemente por los accidentes geográficos, por la topografía, no se ha desarrollado una carretera tan importante que debería existir entre Cundinamarca y el Valle para salir al Pacífico, pero eso será tarea de futuros gobiernos de construir carreteras y ferrocarriles que unan el centro del país con el Pacífico en línea recta, y es muy rápido como se llegaría al departamento del Valle. Todavía estamos en desarrollo de eso. Colombia le falta mucho, pero ya yendo al departamento del Valle, vemos que la ubicación geográfica del municipio de Palmira tiene también mucha importancia para aspectos variados. Uno, para la agricultura. Es un departamento, es un municipio que produce bastante caña de azúcar y desde luego azúcar. Es la sede del aeropuerto más importante del suroccidente del país. Es una ciudad que tiene una buena densidad habitacional, poblacional, y una ciudad además muy agradable, pero que por su ubicación geográfica y por la dinámica de la historia, de la violencia y los conflictos, siempre ha estado afectada por distintos actores que la complican. Y el hecho de quedar al oriente del río del Cauca o del Valle del Cauca, como se ve aquí en la figura, este es el río, el que parte en dos el departamento, la hace el municipio más importante en todos los términos de agronomía, de economía y de prospección geopolítica del oriente del departamento, específicamente al suroriente. Pero ¿qué otra característica tiene? Que en el occidente del municipio de Palmira es completamente plano, es aledaño al río Cauca, tiene unas grandes planicies
cultivadas principalmente con caña de azúcar, aunque hay otros cultivos, algunos cultivos de ganado vacuno. Y en la medida que avanza hacia el oriente, el municipio de Palmira está constituyendo el piedemonte de la cordillera central en su sección occidental, que es muy importante para todo el problema de la violencia que ha habido en el país. Ya hemos visto que la cordillera central, que sigue más o menos este recorrido del cursor y abarca varios departamentos, entre ellos el Cauca, el Huila, el Dinamarca, etcétera, ha sido el epicentro de muchas violencias, y los delincuentes que se han asentado en el departamento del Valle han tenido dos opciones: una hacia el oriente, la cordillera oriental, y otra hacia la cordillera central, corrijo, y hacia el occidente, la cordillera occidental o las selvas del Naya, y ya llegando al Chocó. Por esas razones, el municipio de Palmira tiene mucha importancia. Infortunadamente ha sido afectado por la violencia. Y otra característica, para el sector de la montaña, en la medida que se avanza hacia la montaña, hacia la cordillera, hay varios corregimientos muy conocidos, hay balnearios, hay bañaderos, porque el clima cálido, buenísimo, y el agua fría y pura que baja de la montaña es excepcional. Desde cuando comenzaron las épocas de las guerrillas comunistas, todo el sector de la cordillera oriental en el Valle del Cauca ha sido tomado como sede por los terroristas, pero más en la época de los años 90, como lo veremos más adelante. Y aquí este otro mapa ya nos presenta otras características de mejor análisis de la estructura ecológica del departamento del Valle, pero en específico de este municipio. Es un mapa con mucha información ya técnica en otros aspectos de agricultura, ecología, cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible para un municipio que, por su ubicación y por lo que incide en la economía del Valle del Cauca y en la economía del país, es importante tenerlo en cuenta, y ojalá que el gobierno nacional y el gobierno del Valle se fijaran más en la seguridad, porque esta es una tacita de plata que significa mucho en todo el entorno nacional. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del área rural del municipio de Palmira, y en particular el corregimiento de Combia, sitio donde combatieron las tropas del batallón Codazzi contra los bandoleros de la sexta cuadrilla de las FARC? Bueno, uno ve estas fotos que están aquí en la pantalla e inmediatamente se imagina que es en el Quindío. Inmediatamente como que la mente lo lleva a que estamos en el Quindío, y pues no, estamos en el Valle del Cauca. Lo que ocurre es que, como es la misma cordillera hacia el sur, es el mismo tipo de formación volcánica, de formación de todo el proceso que tuvo la Tierra después del Big Bang, y cómo nos fuimos formando como continente en lo telúrico y en lo humano. Y por eso las zonas son tan parecidas y son con características similares. Vemos aquí en la parte inferior que también tiene la palma de cera, que también ha sido afectada la cordillera por la ganadería intensiva y se ha deforestado, cosa que es grave porque afecta los cursos de agua y el ecosistema en general, de que convivan todas las especies de flora y fauna. Vemos aquí a la parte izquierda de la foto otra lámina que nos presenta una aerofotografía de uno de los sectores rurales del municipio de Palmira, uno de los corregimientos que tiene, ya con la característica más parecida todavía al Quindío, de el sector nublado, la vegetación rala muy parecida, y la ubicación de una carretera que la necesitan obviamente los habitantes de la zona, pero que con el paso del tiempo está afectando todo el ecosistema y causando daños por la deforestación y el uso de las tierras en otros menesteres diferentes a los que se debían emplear. Y dos fotos más, y este es el corregimiento de Combia. Esta es una foto del corregimiento de Combia. Todavía vemos
la característica de que a pesar de ser una ciudad tan importante en el desarrollo regional y nacional, por todo lo que le aporta al Producto Interno Bruto, las carreteras sin pavimentar, sin desarrollar bien, los campesinos moviéndose a pie, uno que otro vehículo de propiedad de alguien finquero o de alguien que sube a la montaña a llevar campesinos o a traer, y las casas típicas del clima frío colombiano con sus tejas de barro, con sus balcones, y lo único que le falta es aquí la cantidad de plantas y de matas colgadas que hay en Antioquia, Boyacá, Dinamarca, Santander, el mismo Viejo Caldas, donde los campesinos le dan un toque muy pintoresco, pero muy hermoso a este tipo de viviendas. Por el terreno quebrado se nota que ya es una zona propia de la cordillera central, y como lo hemos analizado reiteradamente, por la difícil visibilidad que tendrían las aeronaves o los pilotos de las aeronaves, mejor, para moverse en esta zona o para apoyar cualquier operación por el riesgo de los accidentes con las alturas. Es una zona propicia que tiene pliegues, agua, vegetación y población aislada a la cual pueden amedrentar y desarrollar todo un proceso revolucionario armado en el sector. ¿Cómo no, mi coronel? Para marzo de 1991, cuando ocurrieron tales hechos, Colombia vivía una situación muy tensa de violencia narcoguerrillera materializada en la cuestionada gobernabilidad del presidente César Gaviria. La violencia de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que exigía una reforma a la Constitución de 1886, sin aceptar que la constituyente estaba próxima a desarrollarse, completada por la presión terrorista de Pablo Escobar en las principales ciudades capitales. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del sangriento enfrentamiento armado entre tropas del batallón Codazzi y bandoleros de una cuadrilla de las FARC en hechos sucedidos el 11 de marzo de 1991? Bueno, la importancia de esto es que, como usted lo ha descrito, el gobierno Gaviria estaba en un ángulo muerto de incidencia en lo que pasaba frente al desorden público en Colombia. Gaviria se había dejado encerrar. Por un lado, el M-19 y el EPL y el PRT habían logrado imponer la constituyente. Gaviria había tomado la decisión de atacar Casa Verde, pero al mismo tiempo los negritos, como decía Tiro Fijo, le habían servido de los espías de la guerrilla, le han servido de informantes, y la operación exitosa para el ejército porque destruyó el campamento de Casa Verde y acabó con un mito, pero fatal para el gobierno en la política, porque no logró nada distinto a alborotar el avispero y a que la coordinadora guerrillera le dijera que no estaba de acuerdo con esa constituyente que se iba a hacer, porque ellos querían otra distinta en la que les entregaran el país. Y se había desatado en todo el país, en todo el Colombia, una oleada de terror, secuestros, asesinatos, destrucción de la infraestructura, abigeatos, narcotráfico. Y de remate, Pablo Escobar y el cartel de Cali crecían cada vez más en su pugna interna por controlar los mercados de la droga, en sus agresiones mutuas. Le hicieron el atentado a Pablo Escobar en el edificio Mónaco, y Pablo Escobar mandó matar a unos miembros del cartel de Cali en el Valle, y tantas cosas que recordamos que el país parecía ingobernable, y la gobernabilidad del señor Gaviria era muy débil. Entonces, aquí en el Valle del Cauca, donde se mueve mucho recurso de la economía, las FARC se estaban posicionando fuertemente. El M-19 estaba dejando la zona porque ya se había desmovilizado prácticamente toda la estructura,
y las FARC avanzaban a pasos agigantados por medio del terror eh, y todas las actividades criminales que siempre cometen, controlando a Palmira y el oriente del valle en la zona cordillerana. Entonces era importante localizarlos, golpearlos, minimizarlos, reducirles la capacidad coactiva y demostrar que las fuerzas militares tenían la autoridad para imponer la ley y el orden en estas regiones, a pesar de la debilidad de carácter y debilidad gubernamental y gubernativa del señor Gaviria Trujillo. Mi coronel, ¿cuál era la situación de las guerrillas de las FARC en Palmira en marzo de 1991? Bueno, entonces en Palmira y en el Valle del Cauca había un entorno especial de las FARC que la vamos a analizar aquí enseguida. Primero, las contradicciones internas que se estaban dando en la cúpula de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar se reflejaban en el Valle. Una de esas contradicciones es que el EPL, que estaba recomponiéndose, no pudo reestructurar cuadrillas del Cauca ni del Valle, porque las FARC se impusieron. Aquí ya tenemos nosotros el control de esta zona. Si vienen, los tenemos que sacar a plomo porque ustedes son indisciplinados, porque se están dejando matar en Montería, se están dejando matar en Urabá, en Santander también les va mal, y ustedes lo que traen aquí es indisciplina revolucionaria. Más o menos era el choque interno que tenían. El M-19, como decimos, se acababa de desmovilizar y quedaba una cuadrilla, la Jaime Bate Mancayón, que nunca se desmovilizó hasta que el ejército la acabó, y parece que el clima también los acabó y terminaron de mandaderos de las FARC. Tenía pues dificultades con los que se han desmovilizado, dificultades de adaptación con las FARC, porque quedaba en el recuerdo, en el imaginario de las FARC, la remembranza de la masacre de Tacuello, que el M-19 era el que le ha servido de multiplicador al señor Delgado, Javier Delgado, y también las FARC rechazaban completamente a cualquiera de los remanentes que dejó el Ricardo Franco de Javier Delgado. Entonces había muchas contradicciones internas allá. El ELN trató también de meterse a la zona, pero lo dejaron del río Cauca hacia el occidente, en la zona de Río Frío y otros sectores tendientes hacia el Chocó, donde en el cañón, el famoso cañón donde ocurrieron los hechos lamentables de una masacre que todavía siguen recordándola mucho en el municipio de Trujillo, cuando un sacerdote que era el que dirigía allá toda la conflictividad social, como llamaban ellos, estaba metido hasta los tuétanos con el ELN y se generó una violencia por peleas entre narcos y el ELN que aún siguen sin aclarar con el cartel del norte del Valle. Entonces vemos que las contradicciones eran internas e intensas dentro del seno de la coordinadora guerrillera y las demás bandas criminales que delinquían en el Valle. Para la época, las FARC habían pasado ya del crecimiento del movimiento bolivariano clandestino y del movimiento y de la campaña bolivariana a desdoblar cuadrillas. Entonces la sexta cuadrilla le había dado origen a las cuadrillas 8 y 30. Y el sargento Pascuas, o Miguel Pascuas, un legendario terrorista, primero liberal y luego comunista de las FARC, uno de los fundadores y compadre de Tiro Fijo, era el que dirigía todo ese proceso y lo dirigió toda la vida hasta que se produjo la supuesta desmovilización de las FARC. Entonces las cuadrillas estaban creciendo y el objetivo era copar todo el occidente de la cordillera central, el norte y oriente del Valle del Cauca y articular sobre esa cordillera toda la acción guerrillera que venía desde Nariño y el Cauca para llegar a lo que se llama el nudo de los Pastos y caer al Putumayo, formando una sola L inversa en el control del territorio, el control de milicias y aislar a largo plazo al suroccidente del país con énfasis en la ciudad de Cali. Entonces vemos que la visión de las FARC sobre Cali
viene desde hace mucho tiempo, no es de ahora, no es una visión que se tenga, que apareció de la noche a la mañana, sino es una visión que está estructurada con un proceso estratégico de análisis, de proyección hacia la toma del poder dentro de los planes de las guerrillas. También para la época seguía creciendo el tema de las guerrillas urbanas en las ciudades de Cali, Buga, Palmira, Tuluá, porque si miramos la posición geográfica de estos municipios, son esenciales para apoyar cualquier tipo de guerrillas o al oriente del río Cauca o al occidente del río Cauca, donde están las dos cordilleras. Y son puntos de encuentro que vienen desde la época de la violencia liberal conservadora, que ya lo hemos analizado varias veces. Entonces, muy importante tener guerrillas urbanas, y la Universidad del Valle, que ya tenía algunas subsedes en esa época, siempre ha sido el epicentro de la llegada de los terroristas urbanos de las FARC. Inclusive se presenta el fenómeno, igual que ha ocurrido en la Universidad de Antioquia en Medellín, de sujetos que pertenecen a la guerrilla y son estudiantes eternos, se gradúan o no se gradúan, pero rotan en las carreras y ahí están permanentemente, no dedicados a estudiar ni a formarse como profesionales, sino a estar alimentando las redes urbanas de las guerrillas de las FARC o del ELN. La proyección sobre Cali estaba trazada, lo hemos visto, Cali queda rodeada por las dos cordilleras y sobre el río Cauca. Entonces, si se tiene un proyecto a largo plazo de control geoestratégico de Cali para, entre comillas, liberarla y constituirla en zona aparte de un proceso revolucionario que articule una región del país, había que ocupar esas dos zonas y las FARC no han renunciado a eso. En el supuesto proceso de desmovilización que hicieron, el ELN ha venido trabajando, dicen que con brazalete prestado, otros en coordinación con las FARC y con el narcotráfico, que al fin y al cabo son tres carteles de drogas que siguen empeñados en ir sitiando a Cali, y eso nos explica la violencia que se ha desatado en Cali en las últimas acciones vandálicas de los grupos criminales infiltrados dentro de lo que llaman la primera línea. Era evidente ya que el cartel de Cali necesitaba una seguridad más en profundidad con los grupos guerrilleros, así como el ELN le prestó a Pablo Escobar en Antioquia el que las FARC le prestaron al cartel de Cali. Tenían códigos de comunicación, formas de pagarse los impuestos, como llaman ellos, y además tenían un proceso en desarrollo en que el cartel de Cali también necesitaba tener sus laboratorios de procesamiento de coca y sus pistas clandestinas en zonas controladas por las FARC ya dentro de la región amazónica o la región de la Orinoquía, y obviamente el primer paso era tener buenas relaciones, entre comillas, con los delincuentes de la sexta cuadrilla, de la octava cuadrilla, de la cuadrilla 30, que fue la que por la misma época le hizo el ataque a los infantes de Marina en Buenaventura, en cerca de Bahía Málaga. Entonces vemos que aquí lo que hay es una coordinación permanente de grupos delincuenciales contra Colombia. Es en la misma época que el cartel de Cali ya estaba buscando meterse frontalmente en las campañas presidenciales de una manera más, entre comillas, pacífica, sin dar boleta, como dicen los bandidos, como la había dado el cartel de Cali, de Medellín, con el señor Escobar, que lo llevaron al Congreso. Al cartel de Cali no le interesaba que los mafiosos llegaran a ocupar esos cargos, pero sí sus mensajeros. Y 5 años más tarde tuvimos los grandes problemas que vemos o 3 años más tarde, no 5, sino 3 años más tarde, de la financiación de la campaña del señor Samper, la colocación del señor Becerra como Contralor y como Ministro de Educación, y la oscura relación del Ministro de Defensa Botero con este cartel en la financiación de la campaña de Ernesto Samper. Entonces vemos, hay un triángulo bien extraño ahí, pero que ocurrió: política con un partido tradicional, narcotráfico con el cartel de Cali y guerrillas, todas relacionadas unas con otras, causándole daños a Colombia. Ninguno de los tres actores estaba haciendo nada bueno por Colombia.
Eh, Igual que era una política en ese momento de la coordinadora guerrillera, se hicieron muchos cursos de empoderamiento en la zona de la sexta cuadrilla y de la octava cuadrilla y de la 30, cursos de enfermería, cursos de explosivistas, de manejo de masas, de organización de redes de apoyo, eh, cursos de formación de milicias para campesinos, cursos de comandantes de compañía para los terroristas. Inclusive, como estaba recién pasado la operación en Casa Verde, a los hijos de Jacobo Arenas, que eran educadores políticos, entre comillas, de economía marxista y filosofía marxista, los trasladaron a esa zona donde estuvieron mucho tiempo con el hoy honorabilísimo senador Pablo Catatumbo, uno de los depredadores sexuales más reconocidos en las FARC. Era desde esa zona donde promovían el reclutamiento de estudiantes en las universidades, de alumnos de secundaria y de gente pobre en los barrios o en las barriadas de Siloé, Charco Azul y Agua Blanca en Cali. Y desde luego, las FARC tenían que estar trabajando en esta región al unísono con el plan estratégico del movimiento bolivariano de la Nueva Colombia, de una manera más metodológica a la que hizo el M-19. Estamos hablando del año 1991 y recordamos que 5 o 6 años antes, con ocasión de los diálogos del señor Belisario Betancur con los criminales del M-19, montaron en varias zonas populares de Cali lo que llamaban los campamentos de paz, y el hoy honorabilísimo Antonio Navarro Wolf era uno de los terroristas que organizaba asesinos en Cali para salir a matar, a secuestrar, a robar a los comerciantes industriales de la ciudad de Cali. Y luego, pues, el ejército tuvo que actuar en esa zona. Fueron muchos los combates urbanos que hubo en Cali, muchos los allanamientos, hasta que se desarticularon esos, entre comillas, campamentos de paz que manejaban los terroristas del M-19. Y luego las FARC fueron cooptando eso, pero no tan abiertamente como lo hacía el M-19, sino de una manera más metodológica, de acuerdo con la campaña bolivariana para una nueva Colombia o el movimiento bolivariano para una nueva Colombia. Así de que esto es una situación convulsa que se desarrolla, que el país no la conoce en su momento, que se queda muy local en Cali, inclusive la ciudadanía normal de Cali no la conoce, pero esto era lo que estaba sucediendo en el Valle con las FARC, específicamente en el año de 1991. Muchas gracias, coronel. ¿Cuáles fueron las actividades más recientes antes del sangriento enfrentamiento armado entre tropas del batallón Codazzi y bandoleros de la sexta cuadrilla de las FARC en hechos sucedidos el 11 de marzo de 1991 en el corregimiento Combia del municipio de Palmira Valle? Bueno, con esta cuadrilla y específicamente esta comisión de la cuadrilla 6 de las FARC del sargento Pascuas se la tenía dedicada a la Policía Nacional. En uno de los corregimientos lo atacaron por sorpresa, secuestraron a 2 agentes de policía, se los llevaron para la montaña, los torturaron y luego los asesinaron y dejaron los cadáveres allí tirados en una de las carreteras rurales para demostrar que ellos estaban imponiendo el terror y la ley y el orden. Y no hayan pasado muchos días de este hecho criminal cuando se metieron a un puesto muy conocido que hay en Palmira, que es una zona turística y hay bañaderos y hay fincas bonitas y paisajes muy hermosos sobre la cordillera, que se llama La Buitrera. Y allí asaltaron el puesto de policía, se robaron las armas y secuestraron a otros 4 policías. A estos sí los liberaron después, pero previo todo un show espectacular con cómplices conscientes e inconscientes del Valle del Cauca, que les facilitaron toda la publicidad para demostrar que estaban cumpliendo, como llamaban ellos, que mientras llegaba la paz humanizaran la guerra. Una doble moral terrible, se robaron las armas y secuestraron a los policías.
No había finquero de la zona que no estuviera pagándoles una cuota. Eso ya se volvió común y el que no cumplía, pues lo mataban o le secuestraban a un familiar o lo secuestraban a él hasta que pagara la extorsión que estaba pendiente por pagar más la cuota que exigían por la liberación ya por la razón del secuestro. También había extorsiones desde las montañas de Palmira a industriales y comerciantes de Buga, Palmira, Tuluá, Cali, Cerrito, Guacarí. Todos los municipios quedaron en la mira. Ya llegaban los cobradores con cuaderno en mano a exigir el pago de las extorsiones. Había informaciones permanentes de la presencia de este grupo en la zona de Combia y La Buitrera y en una hacienda que se llama San Antonio, en esta región muy grande, muy conocida, también estaba combinada la información de que estaban en un lado o el otro. Aquí el tema era precisar cuándo, cómo y dónde se podía golpear. Entonces, estos eran los antecedentes cercanos, pero claro, había muchas más actividades de presencia de proselitismo, de reclutamiento de niños, de vinculación con el narcotráfico, de amedrentamiento de los campesinos, de presencia armada en los corregimientos los días de mercado, de nexos con los narcotraficantes para recibirles dinero. Pero estos eran los puntos como más resaltantes de esos días anteriores a que ocurriera el combate. Mi coronel, ¿cómo se desarrolló el enfrentamiento entre el batallón Codazzi y los bandoleros de las FARC el día 11 de marzo en Combia, municipio de Palmira? Pues realmente fue una situación más o menos de trámite, fue muy rápida como se desarrolló y afortunadamente la información fue exacta, brindada por los campesinos de la región ya agotados de tanta presión terrorista, y se instaló, se desarrolló una operación muy sencilla que fue seleccionar dos contraguerrillas pequeñas, dos grupos de contraguerrillas no tan grandes, e infiltrarlos hacia el sector de Combia, sin que fueran detectados, lógicamente, y instalar con otras tropas unos retenes y unos cierres. Los retenes eran visibles y eran más o menos de engaño para hacerle creer a los bandidos que el ejército estaba allá, mientras las contraguerrillas se infiltraban. Y los cierres también estaban infiltrados de una manera que no los han detectado, por donde podrían huir los bandidos en caso de que presentara un combate. El dispositivo se tomó muy rápido, se utilizaron vehículos de la zona, una chiva, un vehículo de transporte rural. Los soldados iban con el uniforme puesto, pero con ponchos y con aditamentos que parecía que fueran campesinos que iban subidos en la chiva, y un camión carpado que te llevaba a otra contraguerrilla hasta un sitio determinado, y ahí se bajaron, hicieron la infiltración a pie hasta los sitios donde los guías, donde los campesinos que ayudaron con la información, le dijeron exactamente a la tropa por dónde y a dónde llegar. Bueno, la maniobra fue sencilla. Realmente, mientras se hacía un registro de área, se presentó el primer enfrentamiento. Allí cayeron un par de bandidos y luego siguió la persecución y los combates, pero la ubicación del dispositivo, como se adecuó la organización de las tropas en el terreno, aprovechando la parte boscosa y las más probables rutas de escape de los bandidos. Allí, de los 16 que integraban el grupo, cayeron otros. Se hizo un registro amplio del área, se recogieron los cadáveres, materiales de comunicaciones, de intendencia, de guerra, todo lo que se decomisa, pero realmente fue una maniobra certera porque se aplicó la técnica de yunque y martillo de manera precisa. La infiltración fue exacta sobre los puntos por donde podían escapar y se llegó exactamente al sitio donde tenían una pequeña guarida desde la cual salían a organizar todo tipo de actos criminales y luego regresaban a reportarle a las estructuras superiores
lo que hayan hecho y a seguir coordinando acciones criminales contra los palmiranos. Eso en síntesis fueron los hechos muy sencillos de relatar, fueron muy rápidos, la infiltración fue expedita, se llegó al objetivo con información precisa en el momento preciso y se logró el resultado deseado. Coronel, ¿cómo se cuantifican las estadísticas y resultados durante el sangriento enfrentamiento armado entre el batallón Codazzi y bandoleros de la sexta cuadrilla de las FARC en el corregimiento de Combia, municipio de Palmira Valle, el 11 de marzo de 1991? Bueno, mi coronel, ahí quedaron en el sitio 8 bandoleros muertos. La comisión o el grupo era de 13, 14 bandidos. Los otros 6 alcanzaron a escapar por la facilidad de rutas que tiene la montaña y porque ese es su hábitat y son hábiles. Además, entre ellos hay mucho campesino e indígena de la región que se mueven con mucha habilidad por el monte, pero de todas maneras cayeron 8 delincuentes de estos. Se les decomisaron algunos fusiles, municiones, material de intendencia, de comunicaciones, documentos, y se les destruyó o se les localizó un sitio que por la ubicación en el terreno les permitía observación, contactos, y claro que se detectaron quiénes eran algunos de los auxiliadores. Luego viene ese difícil proceso que es llevarlos y someterlos a la justicia, porque a pesar de que las tropas generalmente presentan los cuadernos y los documentos en los cuales están relacionadas esas personas, por lo general los jueces los sueltan, que no encuentran mérito, que es que estaban amedrentados, que fue que la captura fue mal hecha, que bueno, un poco de cosas que han sido largas en la historia de Colombia y que se siguen repitiendo. Ya dijimos, material de guerra y comunicaciones, algún radio que tenían los bandidos para comunicarse y algunas claves que sirvieron para complementar los documentos de inteligencia que allí se hallaron. Y eso fueron básicamente los resultados de ese golpe a la sexta cuadrilla de las FARC. ¿Cuáles son las consecuencias a mediano, largo plazo derivadas del combate de tropas del batallón Codazzi contra los bandoleros de esta sexta cuadrilla de las FARC el día 11 de marzo del 91? Bueno, mi coronel, pues consecuencias como siempre hay muchas y aquí tratamos de relacionar algunas de las más ligadas al hecho. Fue un duro golpe para la coordinadora, para la campaña bolivariana para la Nueva Colombia, porque ya lo explicamos en el inicio, las FARC siempre querían llevar la voz cantante e imponer su arbitrio al interior de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en desarrollo de esa campaña bolivariana para la Nueva Colombia, que era original de las FARC y que luego con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar se articuló en una sola, relacionada directamente con el Partido Comunista Venezolano. Entonces tenían una idea de tomarse el poder y unir a los dos países en un proyecto bolivariano. Y claro, si una cuadrilla que tiene 14 delincuentes en una zona y que ha venido sembrando el terror, que se ha dado el lujo de secuestrar policías, de robarle las armas, de intimidar a los campesinos, extorsionarlos y anda relacionada con el narcotráfico, pues son los mandamases de una zona, ¿no? Y si llega el ejército y en un solo golpe les desarticula más de la mitad, eh, obviamente que el golpe impacta muchísimo porque queda claro que no son los dueños de la zona, que no tienen ninguna incidencia y que las fuerzas militares tienen la capacidad de golpearlos por sorpresa y destruirlos. Entonces, ese fue un aspecto fundamental. El otro es que hubo una vez más demostración de soberanía sobre la debilidad presidencial. El comandante de la brigada era otro brillante oficial que, muy convencido de su misión constitucional, autorizó la operación a pesar de la debilidad del presidente, que estaba más interesado en negociar con los bandidos que en imponer la autoridad, ya que lo de Casaverde no le ha resultado y además porque
él representaba a la séptima papeleta y a la juventud y esa supuesta idea de cambio, y en esos días ya estaba previsto cambiar al ministro de Defensa militar por un civil, y ya estaba comprometido con los bandidos de que la Procuraduría de las Fuerzas Militares la iba a ocupar en un civil, y lo mismo el Ministerio de Defensa, y que iba a llenar eso de políticos. Entonces, aquí hubo un golpe importante y una vez más el ejército demostró que primero está la soberanía del país que cualquier intención política personal de un dirigente. Fue una experiencia importante de la unidad de ingenieros. Todos sabemos, los ingenieros militares, su función básica es el apoyo de combate, la construcción de carreteras, de vías, de puentes, de apertura de pozos de agua, de relaciones con la comunidad, de hacer procesos de demolición de rocas, de demolición de sitios para abrir carreteables, para construir aeropuertos, pero también tiene, y el batallón Codazzi en especial por su ubicación geográfica, la misión de combatir a las guerrillas. Fue un batallón que tuvo éxito varias veces contra el M-19 en la misma zona, y esta vez lo demostró una vez más con este combate contra las FARC. De ahí surgió otra idea para el comando del ejército, que así como estaba creciendo el narcotráfico en Medellín y en el Valle, y las cuadrillas de las FARC seguían creciendo y empoderándose como la cabeza principal de la coordinadora guerrillera, había que robustecer la inteligencia. Afortunadamente se le hizo entender al gobierno nacional que no era negociando y entregándoles el país, ni mucho menos con el cuento barato del señor Pardo Rueda, que subió en esos días de ministro de Defensa, que le daba 18 meses a la guerrilla para desmovilizarse, sino que los servicios de inteligencia necesitaban una inyección financiera y tecnológica para mejorar su capacidad y pasar de los viejos radios de interceptación a otros métodos mucho más sofisticados, mucho más costosos, claro, y a unas relaciones con vecinos, países vecinos, para mejorar la información y poder golpear mejor las estructuras narco-guerrilleras, porque como vemos aquí ya el maridaje siniestro, narcotráfico y guerrillas iba creciendo y era cada vez más evidente. También se logró con ese golpe el conocimiento de una de las áreas bases de la sexta cuadrilla de las FARC, en específico de esta comisión, sobre la zona de Amaime, La Buitrera y los demás corregimientos donde venían instaurando el terror, porque como les digo, se logró luego la judicialización de algunas personas relacionadas con la base logística y de inteligencia de esa cuadrilla. Y pues surgió una nueva motivación, tanto en la región como en el país, para atracar las estructuras de la coordinadora guerrillera. Y de todas estas ofensivas, sumado al error que cometieron en México, se cometieron cuando estaban en México en Tlaxcala negociando del secuestro y la muerte de Argelino Durán Quintero, todo eso aflojó la estructura interna de la coordinadora guerrillera y se volvieron a abrir cada grupo por su lado. Si no hubiera sido por toda esta cantidad de golpes que el ejército les propinó en la época, pues la coordinadora se hubiera fortalecido y otra hubiera sido la suerte de Colombia, y peor si el señor Chávez hubiera ganado en su intención de tomarse el poder en ese golpe que dio. Desde luego se sobreentiende que hubo la destrucción parcial de una cuadrilla integrante del Sexto Frente, que siempre fue fuerte, beligerante, y que por la condición topográfica de la cordillera central se robusteció en el oriente del Cauca, en el Huila, aquí en el oriente del Valle, y hasta la fecha ha sido una zona difícil de controlar por las condiciones y características topográficas y climatológicas que hemos descrito en anteriores láminas. Y por último, se logró que temporalmente la cuadrilla sexta de las FARC se fuera del área, pero más adelante volvieron. Durante la época de Pastrana eran mucho más fuertes y hacían desde esa zona,
del oriente de Palmira y el oriente del Valle en general eran los mandamases de la región. Ahí estaba el terrorista Pablo Catatumbo y Alfonso Cano, que se comunicaban por la cordillera permanentemente, secuestraron, robaron, mataron. Y uno de los casos más emblemáticos de ese que se recuerda posteriormente de esta zona, por eso decimos que es temporal, fue cuando derribaron un helicóptero y un coronel de la policía quedó inválido y además o en lugar de liberarlo lo tuvieron secuestrado y la señora se hizo muy conocida en los medios de comunicación por el esfuerzo tan grande que hacía para que lo liberaran, y el honorabilísimo senador Pablo Catatumbo lo tenía secuestrado y torturaba a esa señora y a su familia, dándoles vueltas y vueltas para liberarlo, mientras en el Caguán el señor Pastrana seguía enviando sus arrodillados negociadores a que le siguieran la cuerda a lo que decía Tiro Fijo y el Mono Jojoy. Entonces, ese abandono temporal del área, por la misma dinámica de las operaciones, facilitó que volviera con más peso y más incidencia nuevas estructuras, pero además, como decimos, es que la zona lo facilita y no es fácil hacer una persecución permanente y un control de esa región, porque las tropas serían insuficientes para hacer la tarea. Habida cuenta, mi coronel, que han transcurrido 31 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral considera usted se derivan de estos hechos? Bueno, coronel, el general Douglas MacArthur, que fue el comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando escribió sus memorias, escribió varias frases importantes. Vamos a tomar dos de esas. Una que escribió, que la victoria no tiene sustituto. Y la otra es que sean cuales fueren los cambios de la política de un país, la misión de los ejércitos será siempre la misma: ganar las guerras. Y aquí sí que tiene aplicación ese par de frases, porque distinto a lo que el señor Gaviria estaba haciendo laxo y débil frente a las guerrillas y condescendiente con todo lo que le imponían, el ejército mantuvo una sola línea: había que combatir y destruir a los grupos delictivos que eran actores generadores de violencia. Y con esta operación, más otras que hemos visto en estos días y otras que ocurrieron en el resto del país, se demostró que el ejército estaba fiel a la Constitución, fiel a su misión, y que a pesar de la debilidad de carácter del mandatario, seguía cumpliendo, y lo demostró en este golpe. En segunda medida, en la parte social, la zona, como la vemos, quebrada, con unas construcciones que no corresponden a la vida moderna, ni con unas facilidades de acceso que tampoco corresponden a lo que debería tener un ser humano que habita una región agreste como esta, indican que el Estado colombiano, a pesar de haberse desarrollado en la cordillera andina, de haber vivido ya durante 200 años de la agricultura, de la minería y del desarrollo pecuario en la cordillera andina, no ha tenido una percepción, una concepción de desarrollo estratégico, y por eso los problemas sociales siguen hoy como hace 200 años, con la diferenciación de la terratenencia, eh, la, el sistema prácticamente de esclavitud de quienes trabajan para estos terratenientes, sin que pretendamos que se les quite a los dueños de la tierra su propiedad, sino que se mejore tanto la proyección del desarrollo de la zona como el nivel de vida de los trabajadores rurales en lo tecnológico, en lo social, en lo educativo y en la integración al tejido social del país. Porque infortunadamente hoy, siglo XXI, año 2022, todavía sigue persistiendo la idea de que el campesino es una persona, un ser inferior al citadino, y
y eso nos quedó grabado desde la colonia porque somos una nación que se formó así y con esos credos atávicos, en especial en la zona andina. Claro, en la zona llanera también ocurre eso, pero ya en la zona pacífica es otra relación de las negritudes con sus comunidades, pero en la zona andina es muy común este fenómeno y esto requiere un cambio y una acción diferente. En la parte política, pues es increíble que el departamento del Valle, que ha tenido ministros, senadores, representantes, presidentes, embajadores, eh, directores de altos institutos, que una influencia permanente en la vida política nacional, no haya sido capaz de diseñar un plan estratégico de integración del departamento internamente y de integración hacia el exterior del departamento para posicionarlo en el mundo. No decimos que no han hecho nada, sí han hecho mucho, pero más ha sido el empuje de la empresa privada que el empuje de la clase política. Y desafortunadamente, de unos 3, 4 décadas para acá, es decir, desde estos años, ha primado la politiquería y la impregnación grande de la izquierda en la vida política del Valle, y ha habido mucho populismo, mucha utilitarismo de los recursos, mucha generación de conflictos sociales y de lucha de clases instigada por visión comunista. La ciudad de Cali se ha convertido en un epicentro de recepción de migrantes de todo el suroccidente del país, y Palmira ha sido el, el foco donde terminan muchas de estas personas y terminan relacionadas con grupos delictivos, con guerrillas, con narcotráfico, con agrupaciones criminales, y no permiten que una riqueza tan grande y que una potencialidad tan amplia como la que hay en el oriente de Palmira, sin descartar que el occidente es riquísimo por la cuestión del valle, del río Cauca y de los cultivos de caña y de otros cultivos, se desarrollen como deberían. Entonces, ahí hay una mixtura de acción social y política que no se resuelve solamente con la acción armada de las fuerzas militares, sino que necesita de concepto, de integración, de visión, de qué es lo que tiene el departamento y cómo hacer el siguiente punto, que es entender que el Valle del Cauca, por su ubicación geográfica, por su potencialidad, por sus recursos, por su topografía, por todo lo que tiene, pues, que incluye selva al occidente, pantanos, mar, puertos, 2 cordilleras, un valle bastante rico, bastante férreo, eh, y una región con personas de una inteligencia especial y de unas cualidades especiales, debería tener una visión distinta y un enfoque distinto de su trascendencia geopolítica dentro del país y hacia el exterior, y, y dentro del mismo contorno del Valle del Cauca y en particular este municipio de Palmira. Y finalmente, en el campo moral, una vez más la reflexión: un país católico, apostólico, romano, que se precia de ser muy solidario, muy colaborador en las tragedias, muy colaborador en cuando toca trabajar en conjunto, pero sin dirección política integral, de una estrategia, de un concepto, de un partido político que no sea único, que pues eso también sería malo, que no haya diferentes partidos, sino de un partido político al que sus dirigentes les quepa el país en la cabeza y entiendan que departamentos como Antioquia, como el Valle del Cauca, como Magdalena, es que cualquier departamento de Colombia que se nombre tiene unas características muy especiales, que si se conjugan estos aspectos, el militar, el social, el político, el geopolítico y el moral, otro gallo cantaría para una nación tan rica, tan bien ubicada, pero tan mal gobernada y tan mal estructurada por sus dirigentes. Le doy el paso a mi coronel González, que hoy, como siempre, nos debe tener muchos puntos de reflexión después de esto. Micrófono, mi coronel.
Gracias, mi coronel. Pues podíamos sacar conclusiones como estas. Un batallón de ingenieros que actúa como una unidad de infantería. Es una demostración de flexibilidad y adaptación a las necesidades nacionales y a los rápidos cambios que son habituales en todo tipo de combate, ya sea contra el terrorismo, en guerra regular, en guerra irregular y contra la delincuencia. Entonces, esto es una demostración del comprometimiento con la misión fundamental de defender la población de la acción criminal, del terrorismo y de su sentido patriótico y de solidaridad con la nación y el pueblo colombiano. Porque además el ejército en el Valle ha tenido que combatir en forma desigual contra ese poderoso adoctrinamiento ideológico que se ha dado en la Universidad del Valle, un establecimiento de educación pública sostenido por el Estado, pero que ha sido cooptado, infiltrado y dominado por el perverso comunismo, ocultándose como supuestamente humanitarias teoría socialista en bien de la comunidad, pero que es al contrario, porque sus facultades de sociología, humanidades, historia y derecho fundamentalmente han sido los promotores de muchas ideologías y muchas doctrinas y formación violenta y terrorista de la juventud bayuna, como ahora todavía se ve muy bien demostrado en los hechos que sucedieron con motivo de las protestas en ese departamento. Y como cosa paradójica, estos profesores adoctrinan en contra del gobierno y de la nación, del resto de la nación, cuando son pagos, y muchos se han hasta jubilado y gozan de jugosas jubilaciones y se van a vivir al exterior o envían sus hijos a educarse en el exterior, precisamente basados en los dineros del gobierno al cual ellos pretenden combatir y destruir, causando un gran daño social a todo el pueblo colombiano. Estas son mis reflexiones, mi coronel, y tenemos algunos comentarios en el chat que me voy a permitir leer. Mi coronel Alarcón escribió: ver, analizar, estudiar, aprender y practicar es la secuencia lógica de lo que las comunidades y en especial las unidades y escuelas de formación pública deben tener en cuenta para aplicar estos conocimientos, que solo la memoria histórica nos ofrece, en especial para que no tengamos la necesidad de volver a vivirlas. Quien no conoce la historia indudablemente debe repetirla. Yunque y martillo, excelente combinación aplicable a las operaciones, sin duda base fundamental del éxito. Estos son los comentarios, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes por habernos acompañado en este ejercicio académico. Entonces los invitamos hoy a las 6 de la tarde para el tema de Ucrania, que seguiremos analizándolo, y invitarlos a todos a que consuman un buen café Don Manolo. Y mañana no habrá, mañana miércoles tenemos una actividad diferente, no habrá jornada académica en las horas de la mañana, sí en la noche. Regresaremos el jueves por la mañana con otro episodio del conflicto armado en Colombia. Les deseamos a todos un feliz día y los dejamos con nuestro mensaje institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Gracias, mi coronel. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación
invita a escuchar todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, por nuestros canales de Zoom y Facebook, distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.